He traído un tema muy propicio para lo que estamos viviendo hoy. El título del mensaje es La fe y el desánimo. La fe y el desánimo. ¿Por qué hablar del desánimo y de la fe hoy? Podemos notar, hermanos, que hoy en la situación que vive el mundo, que vive nuestro país, son muchas las personas que podemos estar sufriendo, desfalleciendo, sintiéndonos desanimados porque familiares han muerto, amigos. La economía puede demorarse más de 2 años en nuestro país volver a levantar. Muchas personas y hogares están sufriendo este encierro, esta cuarentena, y muchas personas ven un futuro oscuro y entra un desánimo que empieza a menoscabar nuestra fe, porque nuestra fe es importante, van de la mano del ánimo de las personas. Cuando nosotros leemos la Biblia, encontramos a Jesús usando este término de cobrar ánimo. Cuando esa mujer que llega a Jesús con 12 años de flujo de sangre, había gastado todo en los médicos y cada vez le iba peor. Esa mujer vino en medio de la multitud a jugársela toda, a tocar su manto. Cuando ella lo hace, ella se llena de miedo y Jesús inmediatamente usa ese término diciendo: ten ánimo, mujer, ten ánimo, tu fe te ha salvado. Parece que este término del ánimo va de la mano de la fe. Es importante, es importante. Cuando Pedro, recuerdan el pasaje cuando él intentó caminar sobre las aguas y Jesús nuevamente usa ese término de tener ánimo. No tema, Pedro, ten ánimo, porque cuando nosotros perdemos el ánimo, perdemos nuestra fe. Es como dice la Escritura: si la fe es la certeza de lo que se espera, si la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aquí hay una palabra clave y es saber esperar. Porque cuando no sabemos esperar, nuestra fe se derrumba. Como dice el salmista: pacientemente esperé a Jehová y él me oyó y me sacó del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Si la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, como dice Hebreos 11:1, entonces, ¿qué es el desánimo? El desánimo es aquella pérdida de entusiasmo. Perdemos el deseo de luchar. Parece que fuese hermana de la duda, hermano del miedo. Se manifiesta cuando alguien nos ha decepcionado y nos desanimamos y decimos: pero era, ¿por qué mi padre me hizo eso? ¿Por qué mi hermana me hizo eso? Yo no esperaba eso de mi esposa, yo no esperaba eso de mi esposo. Y entonces nos desanimamos y empieza a caer la buena actitud de un hombre y una mujer de fe. El desánimo, a él le gusta apoderarse de las personas sensibles, porque hay personas mucho más sensibles que otras, cayendo en depresiones profundas, inclusive teniendo que ir a clínicas psiquiátricas con medicamentos, porque cayeron como en un túnel oscuro. Ese desánimo empieza a taladrar nuestros pensamientos,
empieza a herir nuestros sentimientos. Es más, empieza a destruir nuestra voluntad. Ya no queremos hacer nada, no tenemos fuerzas, no tenemos deseos de hacer nada, de conocer a nadie, ni de salir a ninguna parte, de emprender algo. Las personas ya no encuentran salida. Es más, no quieren encontrarla. Las personas no encuentran solución y también dicen, es que tampoco siento deseo de buscar solución. Entonces, ¿cómo vencerlo? ¿Cómo vencer el desánimo? ¿Cómo librarme de él? ¿Cómo no sentirlo? ¿Cómo tratar con esto? Hermanos, si somos honestos, no hay una sola persona en la vida, incluyendo aún nuestro mismo Maestro Señor Jesucristo, que no haya sido tocado por el desánimo. Podemos nosotros ver ese texto donde inclusive Jesús pide a uno de sus principales discípulos que le acompañen. Ustedes pueden ver en el libro de Mateo, capítulo 26, en el verso 37, vayan a sus Biblias, miren estos tres textos que vamos a leer del libro de Mateo, cómo allí el maestro, el estado de ánimo estaba totalmente destruido, haciéndole daño a su corazón, a su vida. Un hombre de ese calibre espiritual, dice la Biblia, y tomando a Pedro y a dos de los hijos de Zebedeo, mire que notemos que Jesús está buscando a alguien que le acompañe, a alguien que esté con él. Dice que tomó a Pedro y a los hijos de Zebedeo y comenzó Jesús a entristecerse. Y uno dice, Jesús, el maestro, entristeciéndose. Dice que se angustiándose en gran manera. Y entonces Jesús dijo, mi alma está muy triste, decía él. Por eso decimos que no hay una persona en este mundo que no haya sentido desánimo. El mismo maestro dice, mi alma está muy triste, triste hasta la muerte. Y le dice, quedaos aquí conmigo, por favor acompáñenme, velen conmigo. Y dice que yéndose un poco adelante, porque estaba y se postró en su rostro a adorar y a hablarle a su padre, porque estaba pidiendo de pronto un cambio de planes. Él sabía que en el libro de Isaías, herido iba a ser por nuestras rebeliones, molido iba a ser por nuestros pecados, y por su llaga, todo su cuerpo iba a ser molido, por su llaga íbamos a ser curados. Y entonces dice, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Habrá lugar para ver cambio de planes? Pero también allí él reacciona diciendo, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Pero ese mismo Señor Jesucristo también nos prometió una salida. También nos prometió otro con nosotros, el Espíritu Santo, el Consolador, que sin él nada podemos hacer. Allí nos da una gran salida, diciendo en Juan 14, 26 al 27, más, aunque vayamos a tener dificultades, Juan 14, 26 al 27, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Allí les voy a enviar a alguien con ustedes que va a estar con ustedes siempre, representando en el nombre de Jesús. Él les enseñará todas las cosas. Él los ayudará, los fortalecerá, les dará el vigor que necesitan, la fortaleza que necesitan. Él les enseñará todas las cosas y les va a recordar todos los que yo les he dicho. Y ahí en el siguiente texto, en el 27, viene un texto que muchos hombres usan en algunos eventos religiosos,
diciendo, la paz os dejo y la paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No era de la paz de tocar el hombro de una persona y decirle tranquilo, o reciba mi paz, o esté en paz. Era que estaba prometiendo la venida del Espíritu Santo de Dios sobre nosotros, aquel que nos iba a dar el vigor para no caer en esos profundos etapas de desánimo. La paz os dejo, la paz os doy, no la doy como el mundo la da. Y dice el Señor, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Mire, hermanos, en el libro de los Salmos de David, es muy hermoso el libro de los Salmos, porque allí notamos a David que es una persona que expresa lo que siente. Allí es un libro que el autor expresa con honestidad. Es más, expresa sin apariencia lo que está sintiendo en su ser cuando escribe el Salmo. Por eso él se muestra tal cual está sintiendo su tribulación. Y usted puede mirar en el Salmo 42, 2, allí cómo él empieza a expresarse. Parece que David está viviendo una situación tremenda, lo están oprimiendo, parece que no explica el Salmo que está sintiendo, pero allí él se siente agredido, se siente solo, se siente que está nadando contra la corriente, se siente desesperado, y él lo expresa así. Es más, vemos un estado de ánimo donde él está luchando. Usted lee el pasaje y puede ver que él trata de salir adelante invocando el nombre de Dios, pero vuelve a caer como en esa depresión. Y a veces nosotros nos sentimos igual. Podemos salir y saludar a los hermanos y decirle, estoy bendecido y en victoria, y por dentro lo estoy diciendo, pero estoy sintiendo una cosa. Mi hombre interior se encuentra devastado. Entonces David dice, mi alma tiene sed de Dios. Porque cuando nosotros nos encontramos en etapas como esta, lo mejor que debemos es ir a buscar a nuestro Dios. Dice, tengo sed del Dios vivo. ¿Cuándo vendré? ¿Cuándo me postraré delante de Dios? El estado en que se encontraba el rey David decía lo siguiente, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. No sentía deseo de comer, no sentía deseo de cenar. Lo único que hacía era llorar, día y noche. No encontraba salida. Eso era, ni su plato preferido lo animaba. Eran lágrimas de día y de noche. Dice la siguiente porción, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está su Dios? Imagínense lo que podía sentir él como un hombre de fe, alguien escarneciéndole y diciéndole, ¿no es usted el que predica? ¿No es usted el que enseña? ¿No es usted el que va a las reuniones cristianas, aquel que lee la Biblia? ¿Dónde está su Dios? Mire, llegó esta situación de cuarentena y usted no dice que es cristiano. Mire su situación económica. ¿Dónde está su Dios? ¿Ahí no está enfermo? ¿No le dio coronavirus? ¿Dónde está su Dios? Y allí él se sentía confrontado por muchas personas con esa palabra, ¿dónde está su Dios? Porque muchas personas que no conocen a Dios aprovechan estos momentos de tribulación para decirle, ¿cuál Dios vivo? Parece que se olvidó de usted. Y él dice, me acuerdo, porque en estas situaciones uno hace memoria, dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Mire que hay una situación interior que no solamente se siente exteriormente, es interior. Derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud, porque él dice, mire lo que yo hacía cuando estaba en otra casa de Dios. Usted no era de los que invitaba a la iglesia. Y mire la forma como lo hacía. Dice, la invitaba entre voces de alegría. O sea, veían un hombre lleno de regocijo, de alegría, de gozo. Dice, yo lo hacía en voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Y nuevamente,
Él mismo, David se está preguntando a sí mismo como siervo de Dios, y usted se lo puede preguntar como mujer de Dios, como hombre de Dios que es, ¿por qué te abates, oh alma mía? Como diciendo, ¿qué me pasa, Rogelio? Rogelio, por favor, ¿qué pasa contigo? Él mismo se está hablando. ¿Por qué estoy abatido? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? O como hacerse un trabajo espiritual diciendo, espera en Dios, Rogelio. Espera en Dios, dice el siguiente texto. O sea, empieza a predicarse, porque es una de las situaciones que tenemos que hacer cuando estamos sintiendo desánimo. Hablarnos a nosotros mismos la palabra de Dios, citarnos la palabra de Dios, que es la palabra en que Él nos ha hecho esperar, diciendo, espera en Dios, Rogelio. Aquí no está hablando con nadie, aquí está hablando con Él mismo, porque aún he de alabarle. Tú eres mi salvación, tú eres salvación mía, tú eres mi Dios. Pero inmediatamente Él sigue diciendo esas palabras, nuevamente parece que lo tomara el abatimiento y el desánimo, diciendo, Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. En otros textos habla del mar. Cuando habla del abismo, habla del mar. Y habla de las cascadas, de las ondas y las olas que habían pasado sobre mí. O sea, él se sentía como si hubiese caído al mar, queriendo salir de ahí, y una ola lo toma y vuelve y lo consume, y él trata de salir, y es una situación que trata de salir y vuelve y se hunde. Por eso quiere decir, un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas, tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero aquí nuevamente reacciona, pero de día mandará Jehová su misericordia. Y entonces él echa mano de algo que, aunque de pronto nuestra conducta no ha sido la más ideal, no hemos sido los grandes cristianos ni los más consagrados, dice el Señor, pero de día me acojo a tu misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Él acudía a alabarlo. En las noches le cantaba, en las noches de tribulación. Una buena terapia para levantar nuestro ánimo. Cánticos. Dice, rodéense de cánticos de liberación y de adoración. Dice, y mi oración al Dios de la vida. Nuevamente él dice, mírelo aquí nuevamente diciendo, diré a Dios, roca mía. Y hace un cambio inmediato diciendo, ¿por qué te abates? ¿Por qué te has olvidado de mí? Le está diciendo que es su roca, pero al mismo tiempo le está diciendo, ¿por qué te has olvidado de mí? Está como metido en una encrucijada. ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Notamos a un David animado y al mismo tiempo desanimado. Hermanos, quiero que vaya al libro de Santiago y note una conducta que tiene que ver con el desánimo y con el ánimo, que está estrechamente relacionada con la fe. Vayan al libro de Santiago, en el capítulo 1, en el verso 6. Allí podemos notar que está mostrando el apóstol la conducta que estaba teniendo David. En Santiago 1, 6. Le dice, pero pida con fe, no dudando nada. Porque le estamos pidiendo a Dios con fe y al siguiente momento nos estamos quejando. Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el hombre que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Va y viene, tiene una inestabilidad espiritual. Lo vemos victorioso, lo vemos triste, lo vemos alabando a Dios, lo vemos quejarse. Y Santiago en el 1:7 dice, no piense el que está haciendo esto que recibirá cosa alguna del Señor. Es imposible.
si seguimos teniendo una actitud oscilante en nuestra fe, animados y desanimados, poder obtener de Dios su galardón. Porque Santiago en ese pasaje en el 1:8 dice, porque el hombre de doble ánimo será inconstante en todos sus caminos. Emprende algo y lo cierra. Estudia algo, no lo acaba. Ama a su mujer un tiempo y en otro tiempo la detesta. Quiere ir a la iglesia, no quiero volver. Es un doble ánimo en todo. No sabe qué estudiar, no sabe qué emprender, no sabe qué trabajar, no sabe si creer y a veces creer. Y dice que eso es de doble ánimo. El ánimo aún es importante cuando una persona se encuentra atribulada y se encuentra enferma, según Proverbios 18:14. Allí dice Salomón, Proverbios 18:14, que aún el ánimo al hombre soportará la enfermedad. Ustedes pueden notar que cuando una persona tiene cáncer, lo que no debemos hacer es decírselo, porque la demora es que la persona sepa que tiene cáncer y no durará un mes. Y aquí dice la palabra, el ánimo del hombre soporta su enfermedad. La mujer que tocó el manto de Jesús, que llevaba 12 años enferma y cada vez le iba peor, había gastado todo lo que tenía en su enfermedad y en muchos médicos, y cuando ella tocó el manto, se asustó y Jesús le dijo, ten ánimo, mujer, ten ánimo. Dice, sigue diciendo el texto, más quién soportará al hombre angustiado. En la Biblia nos aconseja inclusive no rodearnos de personas pesimistas. Parece que esto se transmitiese. Vayan al libro de Números y allí van a encontrar a Moisés hablándole a los hijos de Gad. Números 32:6. Van a encontrar a Moisés hablándole a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén. Les dice algo. Ellos estaban haciéndole daño con su pesimismo, con su desánimo. El pueblo tenía que conquistar la tierra prometida. Pero estos hombres decían, no podemos lograrlo. No lo vamos a lograr. Es mejor que no vayamos. Y esto parece que contamina el espíritu de las personas. Rodeémonos de personas optimistas, aguerridas, triunfantes. Personas, hermano, que tienen visión. Esto es de gran beneficio para nuestra fe. Números 32:6 dice que respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén, irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí. Vuestros hermanos van a ir a la batalla. Ustedes, hijos de Gad, y ustedes, hijos de Rubén, no quiero que los acompañen, porque van a salir derrotados, porque los están contaminando con su pesimismo. En el 32:7 le dice Moisés, ¿y por qué desanimáis a los hijos de Israel? Para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová. Mire, hermano, el apóstol Pedro, él, según leemos en la Biblia, él caminó sobre las aguas. Y él se hundió también. Y la Biblia dice, ¿por qué? Cuando él le dice, Señor, si eres tú, manda, ordena que yo vaya a ti sobre las aguas. Y en ese pasaje usa la palabra ánimo el Señor Jesucristo. Quiero que vayan a su Biblia y observen el libro de Mateo, en el capítulo 14, en el verso 27. Allí le estaba Jesús invitando a que caminase sobre las aguas y viniese a él. Mateo 14, 27. Dice, pero enseguida, cuando Jesús le dice ven, pero enseguida Jesús le habló diciendo, ten ánimo.
ten ánimo. Allí usa esa palabra. Estaba pasando algo en el mar. El viento soplaba fuertemente. La barca parecía hundirse. El ambiente no era el adecuado para ir caminando sobre las aguas. Yo creo que ni siquiera nadando. Y el Señor le dice, ten ánimo, cobra vigor, sé valiente. Dice, yo soy. Sabemos el significado de esa palabra. Cuando dice, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy el camino. Como lo dice en el Antiguo Testamento, yo soy el gran yo soy. Cuando hablamos de yo soy, es que no hay confusión. Yo soy el que soy. Soy el primero, soy el último. Soy el que es, el que era y el que ha de venir. El gran yo soy estaba dándole una orden. Y hoy se la está dando a la iglesia. Iglesia, no se desanime. A pesar de lo que estamos viendo por las noticias. No podemos tapar el sol con un dedo. Están pasando cosas terribles en el planeta. Esto devastó la economía del mundo. Pero si nos desanimamos, esto se va a poner peor. Y el Señor dice, ten ánimo, hay una tormenta. No mires la tormenta, quiere decirle a Pedro. No mires el viento, ten ánimo, yo soy. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él empieza a caminar sobre las aguas. Pero dice que quitó la mirada del maestro y empezó a observar los vientos y empezó a hundirse, diciéndole, Señor, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Así lo dice Mateo 14:30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Al ver el fuerte viento. Si estamos emprendiendo cosas económicas, si estamos emprendiendo nuevas cosas para nuestra vida y nuestro futuro y nos llenamos de miedo, dice el Señor, como dice el pasaje, comenzaremos a hundirnos. Pedro, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse, dando voces y diciendo, Señor, sálvame. Y ahí es donde el Señor le dice, hombre de poca fe. Porque Pablo decía en Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Por fe, no por lo que vemos, sino por lo que creemos. No andamos por fe, sino por vista. Así le dice el Señor a Isaías, no temas, porque yo estoy contigo. Isaías 41:10. Búsquelo en su Biblia y reciba esta palabra de fe, este rema para su vida. No temas. Una de las palabras que más se encuentra en las Sagradas Escrituras es la palabra no temas. Sé valiente, no desmayes. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Cuando ese Espíritu Santo está en nuestras vidas, Él nos dará nuevas fuerzas a nuestra debilidad. Yo soy el Dios que te esfuerzo. No dice, en algún momento de tu vida te ayudaré. Dice, siempre te ayudaré. Siempre. No en algunas veces, en algunos meses, o en algunas semanas, o en algunos días. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, dice la palabra de Dios. Señor, en el nombre maravilloso tuyo, te pido, Dios, que muchos de tus hijos que están hoy escuchando tu palabra reciban nuevas fuerzas, que sean repotenciados, Señor, para que tengan la capacidad de recibir un milagro, para aquel hombre o mujer que esté enfermo, atribulado, desanimado, devastado, reciba nuevas fuerzas del cielo. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. No hay otra forma de ver un milagro.
Porque muchas veces ya no vale una economía, no vale un país. Necesitamos confiar que tú eres el dueño del cielo y de la tierra, del oro y de la plata. Tú eres quien quita reyes y pone reyes, muda los tiempos y las edades. Ese eres tú, Señor. Glorifica tu nombre en tu iglesia el día de hoy. A cada padre los felicitamos por este día maravilloso. Gracias, Señor. Los esperamos en nuestra próxima transmisión. Dios les bendiga. Amén.